Bienvenidos a un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Estoy muy segura de que el invitado que tenemos para este capítulo es uno de esos que es de los mayores abanderados en el mundo, óiganme bien, de este tema, porque lleva muchos años trabajándolo y que puede llegar al corazón y a la conciencia de los hombres que nos están viendo. Ludo Gabriel, padre, esposo, ciudadano del mundo, creador y pensador. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más todo eso, pero así es como Ludo se presenta. ¿Qué tal, Ludo? Bienvenido a Muy Machito. Hola, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo con ese tema. Bueno, Ludo, nos conocimos hace unos meses porque pues tuve el privilegio de ser invitada por una organización que se llama Catalyst y específicamente por una de las marcas de esa organización que se llama MARC. MARC es una sigla que quiere decir Men, a ver si la tengo aquí a la mano, o si no tú me ayudas, porque se me envuelve. Los hombres que están trabajando por un cambio real. Y el trabajo que ustedes han hecho sobre todo con corporaciones, con organizaciones y empresas en varios países del mundo, pues es muy interesante. Y quiero empezar esta entrevista pidiéndote que nos cuentes sobre eso. O sea, cómo ustedes a través de llevar a las organizaciones de la mano logran esos cambios que a lo mejor si no tienen una compañía de unos expertos, pues nunca se logran o se logran a un ritmo muy lento. Bueno, por esa pregunta es importante acordarse que Catalyst hace investigación y esa es la base de todo lo que hacemos en la organización. Entonces, como Catalyst es una fundación también, muchos recursos de investigaciones tienen acceso a libros porque queremos contribuir al cambio real para dar esos datos críticos que en un tiempo donde esos temas de la diversidad y de la inclusión son atacadas en parte de diferente parte. Tiene que explicar y empezar todo con unos datos para depolarizar la conversación y explicar que todo lo que desarrollamos como herramientas de formación o para educar, siempre hay una raíz de investigación. Después ofrecemos productos y servicios que son en forma de iniciativas, a veces como MARC, que es una contribución a la masculinidad positiva, pero también tenemos programas concretos que desarrollamos sobre esos datos de investigación. Ahora tenemos 6 programas en MARC donde tocamos empleados en todas niveles de la organización, del tope de la casa hasta los tipos de programas donde se puede aprender solo de manera continua. Entonces, desarrollamos sobre la investigación que continuamos de hacer y después hacemos eventos de promoción para contribuir en la conversación. Por ejemplo, cuando yo te invité, queremos contribuir, pero también queremos agregar puntos de vista de otros expertos en otras disciplinas, porque eso es una conversación que tiene muchos impactos y influencias de culturas que vienen de los primeros años de la vida. Entonces, esa es una manera holística de dar apoyo y hacer cambio real. Bueno, entonces con toda esa experiencia, ¿qué nos podrías compartir acá? 2, 3 cositas que tú encuentres que realmente funcionan para provocar cambios en la mentalidad machista, en la mentalidad patriarcal, tanto en hombres como en mujeres. Háblanos tal vez de un ejercicio puntual que ustedes hagan cuando trabajan con las empresas o algo muy, muy ejemplar. Hay 2 cosas que podemos enfocar. Por ejemplo, cuando identificamos las razones por las cuales los hombres no se quieren involucrar, hay 3 temas generales que regresan y que cuando nos enfocamos sobre esos 3 temas podemos crear cambio real. El primer es la noción de apatía, que los hombres no entienden por qué tienen que
involucrarse en esa conversación, porque históricamente los hombres se quedaron afuera de esa conversación, porque la conversación era la inclusión de las mujeres para que puede integrarse en un mundo de hombre, y que ya no es la manera de hablar de esos temas. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto es el miedo, que tiene muchos aspectos. Por ejemplo, el miedo de hacer la mala cosa o meterse la pata, porque es un ambiente muy difícil ahora para abrir para abrir su mente, para ser vulnerable. Entonces, y el miedo también en términos de costo social, porque ese tipo de comportamientos son completamente al opuesto de cómo nos aprendemos a socializar como hombres. Entonces, entonces, cuando identificamos esas cosas bien específicas, podemos empezar a cuestionar por qué tiene miedo y por qué no tiene esos pasos, y podemos de aquí desarrollar ese círculo de empatía. Normalmente cuando un hombre muchas veces entre en esa conversación pensando a sus esposas, a sus hijas, que es un buen punto para entrar en la conversación, pero cuando uno se queda aquí, también es un problema que abre también una manera más compleja de hablar de la conversación, porque a veces un hombre tiene una buena intenciones, pero se limite su enfoque de acción. Entonces, de aquí también podemos identificar por qué necesita pensar a tu mujer o a tu hija para quererse enfocarse. Entonces, eso también es una manera muy práctica para identificar la posición que estamos ahora y también cómo podemos cambiar. Bueno, ustedes hicieron recientemente un estudio con 2.100 hombres en compañías en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Y entre los hallazgos está que encontraron que los hombres que experimentan altos niveles de apertura de sus gerentes en el mundo corporativo, en las empresas, es decir, cuando el gerente muestra interés, digamos, cuando se muestra abierto a estos temas, sus subalternos, los empleados, tienen casi el doble de probabilidades de, por ejemplo, parar un comentario sexista cuando están en una reunión de hombres en el trabajo, ¿no? Yo quisiera que nos ampliaras un poco sobre ese causa-efecto que hay entre un liderazgo que sea consciente de estos temas y cómo eso se va, regando por otros, irrigando más bien por otros niveles de una organización. Exactamente, es un liderazgo inclusivo, es como ver el mundo de manera inclusiva, y como lo explicaste, eso tiene repercusiones directamente sobre una creación de ambientes seguros donde podemos tomar pasos vulnerables y valiosos en comparación con culturas más combativas, donde al opuesto, el silencio, el hecho de no hablar, eso favorece más o menos la promoción alrededor de la organización. Eso es difícil también porque eso es cambio real, y eso es de ese tipo de ejemplos que vemos como las acciones individuales cambian la cultura. Y hay el enfoque también de los managers, que ellos se quedan en el medio de la organización y que en muchos casos tienen que balancear entre objetivos que son súper contrarios, la vida real de la gente que tiene que hacer el trabajo y también los goles de negocio. Entonces, ese nivel de apertura al nivel de los managers, eso tiene también un efecto profundo, porque son ellos que son los que desarrollan la cultura. A veces la tiene que cambiar porque la que viene de arriba no es una cultura sana. Claro. Ludo,
Este estudio tiene muchos otros hallazgos, o no sé si lo estoy confundiendo con uno que tú presentaste cuando nos vimos hace unos meses en Panamá, y me gustaría que compartieras algunos de esos datos, ¿no?, que ustedes han ido encontrando, que sean relevantes para entender de qué magnitud es el problema del que estamos hablando. Hay 3-4 datos que yo siempre quiero compartir porque explican muy bien el contexto de manera rápida. Cuando las organizaciones involucran a los hombres en las iniciativas de equidad y diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, las organizaciones que involucran a los hombres notan 960% de organizaciones que dicen que hacen muy gran progresos. Cuando los hombres no están involucrados, ese número baja a 31%. Entonces es un impacto increíble y es que... Perdóname ahí, quiero hacer una precisión porque de pronto hay una equivocación en el número inicial. ¿Es 960% o 96% versus...? 96% de las organizaciones que involucran a los hombres dicen que hay progresos. Entonces, pero cuando los hombres no son involucrados, solamente 31% de las organizaciones dicen que hacen progresos. Entonces, involucrar a los hombres que representan todavía la gran mayoría de los posiciones de liderazgo. Eso enseña que hay un dato para presentar, para hacer entrar a los hombres en la conversación. También cuando medimos y comparamos el compromiso de los hombres de interrumpir una forma de sexismo en el lugar de trabajo, son 806% de los hombres que dicen que sí están comprometidos a interrumpir el sexismo en el lugar de trabajo. Pero cuando medimos la confianza de los hombres, también ese número baja a 31%. Entonces, lo que explica esos dos números es que primeramente los hombres quieren ser parte del cambio real, pero cuando es el momento de actuar directamente y tomar acciones y ser abogados públicos para esos cambios, la confianza solamente se mide a 31%. Y aquí se nota la influencia de la cultura organizacional, porque si la organización tiene una cultura sana de abertura, ese nivel es mucho más alto, supuestamente, sí. Pues Ludo, yo, leyendo la biografía con la que tú te presentas, yo veo que te han acompañado muchas personas en la vida, personas, digamos, famosas o escritores. Estás mencionando a Paulo Coelho, a Miguel Ruiz, a Joe Dispenza, a Ralph el Inteligente, a Jiddu Krishnamurti, hasta Sylvester Stallone. Y te pregunto eso para ligar con la anterior pregunta, que es la importancia de permitirnos acompañarnos por personas que nos hagan ver el mundo de otra manera para poder superar lo que el machismo hace en nuestras vidas y para poder desnormalizar un montón de cosas de las cuales no nos damos cuenta cuando sencillamente estamos en una cultura machista. Me gustaría que conversaras sobre eso, la importancia de encontrar como esos como ángeles o acompañantes en este camino. Bueno, yo pienso que son ángeles porque yo en mi vida noté que muchas de esas personas yo le descubrí por chance. Por ejemplo, el Sylvester Stallone, yo me fui a ver yo me quedé con mi tío en ese momento. Tengo una buena relación con él, tenemos 16 años de diferencia. Para mí era como un modelo. Él miró esa película y boom, ya me puso aquí y se quedó conmigo, me dio ganas de mudar en Estados Unidos. Entonces, y eso yo no lo programé. Entonces, eso sí, eso demuestra el poder de la cultura alrededor de los primeros contactos que tiene uno. Después, para mí,
tengo también es una forma de suerte porque mi abuela maternal me abrió la mente muy, muy, muy joven de culturas mayas, chamanes. Me hizo, ella me ofreció ¿cómo se dice en español? Dilo en inglés y yo te traduzco. The Ford Agreement. El acuerdo. Sí, ajá. Y eso era mi primer trabajo. Era mi primer libro que me ofreció mi abuela y tengo una copia siempre casi conmigo. Eso para mí es algo tan universal y tan poderoso que siempre yo lo encuentro útil. Y después lo que mencionaste de Joe Dispenza, mucho de mi mente se abrió o se cambió en el año 2014 cuando cuando dejó mi trabajo en una agencia de marketing. Mi hijo tenía 2 años y medio. Yo no estaba feliz en ese trabajo. Pues déjame, para la gente que nos está viendo, justamente leer un pedacito de tu biografía, que es como tú cuentas ese momento de la vida. Dices, luego de forma lenta pero segura, una profunda sensación de insatisfacción creció en mi vida. Este sentimiento surgió a los 31 años cuando estaba en el papel, en la cima de mi juego, un puesto de director, una esposa, una casa, un hijo, pero de alguna manera estaba miserable. Tenía sobrepeso, estaba exhausto, sin sentido de propósito y motivación. Y más adelante dices que cuando tomas la decisión de renunciar y empiezas a pasar mucho tiempo con tu hijo, poniéndote al día, comprendiste que no habías sido el padre que realmente querías ser. Y a partir de ahí surge otra organización que tú hiciste, o otra, sí, una plataforma. Otra plataforma que se llama WokeDaddy.com. ¿Qué es WokeDaddy.com? Eso lo hice porque cuando salió embarazada mi esposa una segunda vez, salió una niña, y para mí era cuando dejó ese trabajo y ese año que era 2017, leí mucha cosa, hizo una forma de introspección profunda. Yo creo también mi propio negocio para sostenerme, que yo crecí. Entonces me sentó una urgencia de compartir cosas importantes de aprendimiento que a mí nunca nadie me lo explicó, ¿no? Entonces me siento como una responsabilidad de decir unos de mis aprendimientos y también tratar de contribuir a un mundo mejor, porque yo me di cuenta de mis errores, cuando uno se ve y realiza el poder de la cultura sobre la vida de uno, y que tiene tiene opciones de actuar diferente. Hay muchas personas que nunca se hacen esas preguntas, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, porque hay unas cosas, yo pienso que una vez que la ve, no puede ignorar. Entonces, para tratar de reparar el pasado un poquito y también contribuir a un mundo mejor, me siento la obligación de hacerlo, porque yo quiero que sí, viendo cómo los derechos de las mujeres en mucha parte del mundo son atacados, es súper necesario ser público sobre cosas así. Entonces lo hice así. No lo quería hacer sobre mi nombre porque para mí no era sobre, I didn't call myself Woke Daddy. Era más una manera de hacer una plataforma para unir a gente, y ya me salió súper exitoso rápido, de toda manera, de muchas cosas, pero
sí, era importante hacerlo. Ludo, yo quisiera pedirte una reflexión adicional sobre eso, porque cuando tú dejas esa carrera en el mundo corporativo, exitosa, digamos un poco como el modelo que siguen muchas personas, voy a la universidad, estudio en una gran corporación, tengo mi familia y gano dinero y ya está, y decides dejar ese mundo. No sé si también tienes alrededor de eso una reflexión de lo que implica el funcionamiento de las empresas en materia de cómo los hombres son padres en el mundo. O sea, en la medida en que las empresas siguen absorbiendo el tiempo de sus trabajadores hombres para poderlos potenciar hacia las situaciones más altas de la compañía, eso tiene necesariamente una implicación en si ese hombre es padre de una familia, en cómo se relaciona con sus hijos, en cuánto tiempo les dedica, y pues la empresa se mide en términos de cuánto dinero me produce esta persona y según eso la remunero, pero no mira cuál es su impacto o su daño colateral a través del tiempo que le roba a esa persona para poder ser otra parte importante de su vida, que es ser papá. Quisiera pedirte una reflexión sobre eso. Bueno, sí, la verdad es que lo que ayuda es trabajar en diferentes tipos de organizaciones para ver lo que lo hacen más o menos. Yo tengo dos ejemplos porque la primera vez que yo estaba papá, yo me fui papá, yo estaba trabajando en una agencia, me dieron 2 semanas de Licencia. vacaciones, sí, sí, de licencia. Y la segunda vez yo estaba trabajando como mi propio negocio, entonces yo me paré. Y ya, era completamente diferente. Y la verdad es que yo pienso que las compañías, específicamente en Estados Unidos, hacen una diferencia entre, o hacen una licencia que va a poner un género, entonces licencia de maternidad, no va a ser licencia para todos los papás que pueden disfrutar. Y cuando sabemos que ahora hay muchas barreras donde cuando hay un hombre y una mujer, la mujer hace más, gana más dinero, entonces hay muchas ocasiones que los hombres, por ejemplo, puede ser un poquito más flexible, pero eso es que cuando un hombre quiere quedarse más en la casa o quiere beneficiar de una flexibilidad más grande, en muchos lugares, en muchas culturas, no es fácil pedir por esa flexibilidad porque, por ejemplo, los líderes quizás no lo hacen, entonces no tiene como el ejemplo y la seguridad de hacerlo sobre modelos que lo hacen. Y sí, hay muchas organizaciones donde sobremente el trabajo está valorizado. Toda la parte de la vida de uno no es todas las organizaciones que hacen eso. COVID dio la oportunidad de hacer cambios reales por muchas personas porque ha demostrado que podemos trabajar de manera diferente. Y la verdad es que Claudia es trabajando de la casa, al fin del día trabaja más que cuando hace un commute de 2 horas al día. Entonces, sí, si quieren hacer un caso de negocio, van a ganar, dejar a la gente trabajar como funciona para la familia de cada uno. Exacto. Bueno, Ludo, se nos va acabando el tiempo y quisiera pedirte una reflexión final antes de pasar a saber cómo te fue en el videojuego El Machistómetro. Y la reflexión que quiero que hagas es hablarle a los hombres que nos están viendo sobre cómo enfrentarse a todo esto que oímos de parte de principalmente de mujeres que abanderan los temas feministas, empezando, no sé, por temas muy complejos como el aborto, pero otros como la repartición de las labores del cuidado, los hombres que se sienten amenazados cuando ven que su jefe va a ser una mujer, digamos, cómo pararse como hombre en este momento de la historia del mundo frente a estas transformaciones que se están dando. Sí, una buena pregunta porque
lo que es necesario notar también es que los hombres reciben mensajes mixtos de diferente parte del mundo. Tienen, claramente hay un llamamiento para que los hombres se ponen más vulnerables, más sensibles, que se cuidan, pero también hay otra parte del mundo que les dice que no es una cosa aceptable para hacer. Entonces, eso es importante también reconocerlo porque hay un impacto directo sobre la salud de los hombres, sobre también la habilidad que tienen de hacer un cambio real cuando viven en una cultura o trabajan en una cultura donde es súper difícil hacerlo. Entonces, eso es importante de entenderlo y yo pienso también que los hombres tenemos una oportunidad y una responsabilidad de hablar a otros hombres, porque lo que pasa es que, como dice Tony Porter, más o menos, él dice que la gran mayoría de los hombres no son predadores, no atacan, no son violentos, pero la gran mayoría de los hombres no dicen nada sobre muchas cosas que pasan en la vida de uno en términos de sexismo, que puede ser muy trivial, pero que puede ser muy grande también. Entonces, cuando hay cosas en la cultura, cuando en conversaciones que uno tiene con sus redes de amigos hombres, decir que hay un tipo de broma que no se puede hacer o invitar a la reflexión sin hacer un llamamiento o poner la vergüenza sobre una persona públicamente. Pero yo pienso también que cuando hablamos de asociación en términos de género, también tenemos que pensar hombres son hombres para cambiar la cultura de manera real. Exacto. Bueno, Ludo, sé que quedaste en el mejor de los escenarios en el machistómetro. ¿Cómo te fue? Yo la verdad es que, bueno, como tú sabes, yo pienso el español es mi idioma favorito, pero es mi tercer idioma. Entonces, viendo esas frases, yo entendí que había unas expresiones, hay uno que entendí más o menos, entonces pide la ayuda de mi esposa para que me ayude a traducir, pero yo lo veo también con con mi lente de trabajo más o menos, porque yo pienso que esa serie de preguntas, si haciéndolo hace 10 o 15 años, las respuestas súper diferentes. Entonces, yo pienso que es súper, ¿cómo decir eso? Me dio como un sentimiento de humildad porque hay un momento en mi vida, las respuestas fueron súper diferentes y entiendo también que de la misma manera yo estoy las mismas personas, entonces entender la compasión, entender que cada persona está a diferente nivel en esa conversación, entender también que la caja de la masculinidad no solamente existe por el comportamiento de los hombres, es también la fruta del comportamiento de las mujeres, que tienen también una socialización súper tradicionalista y que también poner a los hombres en posición que crean machismos. Entonces, me encantó ese día, porque ese juego, porque me hizo punto de conexión que yo tenía cuando estaba súper joven. Bueno, pues me alegra que esa haya sido la reflexión alrededor del juego. De eso es lo que se trata, de ser un incentivo para que más hombres entren a la conversación, se hagan preguntas, se hagan reflexiones, analicen este tema. Y pues siendo tú ya un abanderado de esta causa, me parece muy interesante que llegues a esas conclusiones. Ludo Gabriel, el creador de Woke Daddy, el hombre que lleva muchos años en deconstrucción, el papá de Sofía, el papá de
de Enzo, el esposo de Diana y también el líder de la marca Mark de Catalyst para acompañar a empresas a avanzar en equidad de género involucrando a los hombres. Mil gracias por estar en Muy Machito. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de Muy Machito entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que pueden jugar al machistómetro entrando a la página de este proyecto, muymachito.co. Hasta la próxima.